Yo digo que las mujeres somos en realidad apasionadas, así que si tu pareja te dice es que tú eres muy intensa, pues alégrate, te felicito mujer, porque significa que eres muy apasionada, significa que le pones todo el corazón a lo que haces. Y le podríamos decir a ese hombre que si esa mujer es muy apasionada, si le parece muy intensa, en lugar de criticarla, puede escucharla, porque seguramente ella desde su corazón, desde su sabiduría de mujer, ve el nivel al que tú puedes llegar, el nivel al que puede llegar su relación, y eso es lo que ella quiere. Ahora, la pasión hay que saberla enfocar y sobre todo manejarla desde el amor, desde la paciencia, desde la construcción, para poder vivir esa vida en pareja, esa vida cotidiana, desde el placer, desde el conocerse, desde el construir, desde crear, ¿por qué no?, esa pareja que siempre han soñado ser. Soy Lina Balbuena y siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 8 de la mañana, 1 minuto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que por un derrumbe en jurisdicción del municipio de Dabeiba, en Antioquia, hay en este momento cierre total en la vía Medellín-Urabá. Allí la maquinaria amarilla de la concesión está adelantando labores de remoción de material para poder habilitar cuanto antes este paso allí en el departamento de Antioquia. Danilo Arias. Miguel, hay que decir que sigue siendo complejo ese panorama de movilidad hacia el Urabá antioqueño por cuenta de las lluvias que han afectado particularmente a esta zona del departamento, donde se estima que hay más de 1.100 familias afectadas en diferentes municipios. Si bien se registraba paso a un carril en la vía principal hacia esta subregión en el tramo entre Dabeiba y Mutatá, se volvió a registrar en las últimas horas un cierre total por cuenta de un nuevo derrumbe en la vía, específicamente en el sector Godó. Hay preocupación para cientos de usuarios de este importante corredor porque según pronósticos del DAGRAN indican que será un puente festivo pasado por agua. Carlos Mario Zuluaga es el director de la entidad. Los pronósticos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, a imágenes satelitales plantean que vamos a tener un fin de semana con lluvias variadas, es decir, va a haber agüita, especialmente el domingo. El diagnóstico es que el domingo van a haber más intensidad de lluvia. Se espera que en la medida de que las condiciones climáticas lo permitan, se pueda avanzar cuanto antes en las labores de remoción de tierra y se pueda habilitar de nuevo el paso, donde hay reportes ya de largas filas también de vehículos esperando continuar su ruta hacia el Urabá o hacia la capital antioqueña, Miguel. Gracias, Danilo. Y vientos con velocidades de hasta 51 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros están afectando este fin de semana el litoral del Caribe colombiano, según está advirtiendo la Dirección General Marítima. Alejandro Rosales. Miguel, la alerta de la DIMAR por las fuertes brisas que sacuden por estos días el Caribe colombiano afectan especialmente a San Andrés, Providencia, Turbo, Coveñas, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Como lo explica el teniente de navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional en el Caribe, las actuales condiciones se presentan por la interacción de varios sistemas atmosféricos, un sistema de alta presión posicionado al noroeste de las Bahamas y la baja presión asociada a la vaguada monzónica. Que en el Mar Caribe se está presentando la interacción entre varios sistemas atmosféricos, favoreciendo vientos con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y una altura significativa de la ola de 1.5 a 3 metros. Se prevé que para las próximas 72 horas se mantenga un aumento de estas condiciones o de estas variables. En ese sentido, la autoridad marítima recomienda al gremio marítimo, turistas y población en general que se encuentran en playas de San Andrés, Sucre, Atlántico, Bolívar y Magdalena a seguir las medidas e indicaciones de las autoridades y a tener autocuidado durante el desarrollo de sus actividades náuticas y recreativas, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y las lluvias están generando alertas en el departamento de Santander por el desprendimiento de árboles y rocas en varios corregimientos. Alex Salamanca. Así es, Miguel. Actualmente 14 municipios del departamento se encuentran en alerta roja ante el riesgo de deslizamiento de tierra, especialmente en zonas de laderas y de alta pendiente. Así lo advirtió Edward Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento. Bueno, sí, las proyecciones que nos establece el IDEAN, los pronósticos del IDEAN es que seguimos en una temporada de menos lluvias, a pesar de que últimamente hemos tenido algunos cielos cubiertos,
pero el pronóstico es que vamos a tener disminución de precipitaciones, altas temperaturas, lo que obliga a que tengamos presentes todas las precauciones necesarias de lo que corresponde a una temporada de menos lluvias. Invitó a los conductores a tener precauciones, estar atentos a la línea de emergencia y el reporte de vías. En el municipio de Guapotá se registran afectaciones por 9 derrumbes en vías que conectan con la región, además de inundaciones en varias viviendas, Miguel. Alex, gracias. Y escuchen esta historia. Un hombre que hacía parte del Ejército Nacional y que fue secuestrado por las FARC en la toma de la base militar de Las Delicias en Putumayo en el año 1996 va a tener que ser indemnizado por el Estado tras los perjuicios sufridos a este soldado que prestaba servicio militar en esa zona. Recordemos allí, en este hecho histórico que ocurrió ya hace 30 años. La historia la tiene Laura Olarte. Miguel, así es, el Estado debe pagar por los perjuicios morales a cada uno de los demandantes, especialmente a la víctima directa, Rubén Leonardo Bolaños, 125 salarios mínimos legales vigentes, a su madre 80 salarios mínimos legales vigentes y para cada uno de sus 3 hermanos 40 salarios mínimos legales vigentes. Además, la Nación también tendría que pagar a la víctima por daño a la salud una suma de 80 salarios mínimos, otros 80 salarios mínimos por reparación pecuniaria a favor. Esto tras los hechos presentados el 30 de agosto de 1996 en la base militar Las Delicias, ubicada en La Tagua, Putumayo, cuando sobre las 7 de la noche, en medio de la formación de la tropa en la que se encontraba Rubén Leonardo Bolaños, fue tomada por el bloque sur de las FARC. Un escenario violento que dejó 27 muertos, 60 secuestrados y 17 personas heridas, entre ellas el soldado, que también fue secuestrado y liberado el 15 de junio de 1997, luego de 288 días de cautiverio. Un hecho que acarreó un daño desmedido y fuertes secuelas en el soldado, determinando daños que no fueron solo de orden moral y material, sino también fisiológico y psicológico. El hecho se le atribuye a múltiples fallas operativas, entre ellas el mal estado de armamento y la falta de equipos militares adecuados para los militares. Además, a esto se suma las irregularidades en la cadena de mando, Miguel. Muy bien, Laura, muchas gracias. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció hoy sobre las protestas que están sacudiendo Irán desde hace ya 2 semanas y expresó públicamente el respaldo de Washington a estas manifestaciones. Laura Alejandra Moreno. Miguel, fue un mensaje breve el que escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta de X esta mañana. Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán, haciendo referencia a las protestas que se mantienen desde hace ya 14 días en varias ciudades de ese país de Oriente Medio. Este pronunciamiento llega en medio de la tensión interna marcada por el corte de internet y de las comunicaciones telefónicas en Irán, mientras las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre por la crisis económica han escalado hasta cuestionar directamente al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que es la máxima autoridad religiosa y política allí. Desde Washington, el presidente Donald Trump ya ha advertido sobre una posible intervención ante la represión contra los manifestantes, pues de acuerdo con la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, al menos 51 personas han muerto desde el inicio de las protestas. Y al mismo tiempo, desde Irán esta mañana el ejército emitió un comunicado en el que se refiere a Estados Unidos como perverso y agresivo y que enfrentará seriamente cualquier complot que auspicie para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y en deportes, Alemania dio un paso clave en su camino al Mundial de este año, 2026, y definió su base de operaciones para este torneo. Saskia Gómez. La selección de Alemania comenzó a tomar ventaja en la planificación del Mundial 2026 tras anunciar oficialmente su campo base para el torneo. El combinado tetracampeón del mundo tendrá como sede a Winston-Salem en Carolina del Norte durante la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La delegación alemana se alojará en el Granite State y realizará sus entrenamientos en los campos de la Universidad de Wake Forest, ubicados a pocos kilómetros. Una decisión que, según el técnico Julian Nagelsmann, responde a la cercanía y calidad de las instalaciones, factor clave en el plano deportivo. Como parte de su preparación, Alemania disputará varios amistosos antes del torneo y viajará a Estados Unidos el 2 de junio. En la fase de grupos integrará el Grupo E, donde enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en sedes de Estados Unidos y Canadá. Tras las eliminaciones tempranas en 2018 y 2022, el seleccionado alemán apunta
apunta a recuperar protagonismo en el escenario mundial. Saskia, gracias. 8 de la mañana, 9 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con En Blue Jeans. Existen lugares en el mundo donde la tecnología controla el tráfico, el alumbrado y hasta la recolección de basura, pero también recopila millones de datos de lo que hacemos. ¿Estamos construyendo para vivir mejor o para ser observados? En Blue le ponemos cara a la radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. El gol olímpico se inventó en Sudamérica, pero Colombia lo perfeccionó. Marcos Col, quien fue futbolista colombiano, ha sido el único jugador en la historia de todos los mundiales en anotar un gol olímpico. Esto fue en Chile 1962 ante la Unión Soviética. En Blue le ponemos cara a la radio. El lago que respira metano. En Ruanda, África, existe un lago tan hermoso como peligroso, pues si se libera de golpe puede generar una explosión arrasando con todo. Estamos frente a una fuente de energía limpia o una bomba natural. En Blue le ponemos cara a la radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Colombia vivió un momento histórico en 1990 cuando Freddy Rincón anotó en el 90+1 a la selección de Alemania. Este gol le otorgó a la selección Colombia clasificar a los octavos de final de dicha Copa del Mundo. Y es un gol que hasta la fecha recordamos bastante. Y cuéntanos, ¿cuál es tu gol favorito de la selección Colombia en la historia de los mundiales? Te leemos ahí en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Ay, Solladito, ¿no? Funky, funky. Ay, qué buena canción. Qué buena canción. Sí, Sí, señor, qué es buena Cantaloupe canción. Island. Qué buena canción que tuvo su chicharroncito de derechos de autor. ¿Sí? Sí, señora, la ¿Por qué? canción originalmente es de Herbie Hancock de 1964 y luego la lanza esta banda británica US3 en 1992 y copiaron un sample que era pues muy clásico de la canción del 64 y dijeron, ay, qué pena, a mí se me olvidó, a mí se me olvidó, a ellos se les olvidó. Que a mí se me olvidó. Sí, qué pena se me olvidó. No, un momento, esto no es así de que se le olvidó, hay que pagar los derechitos, ¿no? Así que, pero la sacaron del estadio, realmente fue una canción que marcó un hito en la música de jazz rap, es un género que realmente se lanzó un poco con esta muy buena canción que alcanzó el puesto número 9 en los Billboard
Hot 100 pues en Estados Unidos y el número 23 en el Reino Unido. Bueno, una cosa loquísima realmente. Y ayudó a popularizar pues la fusión del jazz y el hip hop, ¿no? Así que buenísimo. Una muy buena canción. Muy buena. Que yo creo que si estaba en el 83, esto me va a llevar al 90, 95. No, me respete tampoco. Eso ayudó a popularizar el jazz. Vamos a ver si lo ayuda a usted, porque... ¿Sí? ¿Está grave? Sí, está grave. Pues, por lo menos por los comentarios, yo creo que se torció la cosita. Bueno, Jesús Alberto Trujillo en X dice: buen día para la mesa del programa más feliz de Blue. Ajá. Como siempre, al pie del cañón con toda la manada. Firmes con nuestro perrito de reja. Eso, bueno. Feliz fin de y saludos desde la veraniega Santiago de Chile. Y Luisa Fernanda, cuando Mauro puso su canción, dijo: excelente tema, regresé a mis años de juventud. ¿Cómo así? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que votó por él. No, pero... ¿Qué está pasando? ¿Usted quiere escuchar? ¿Ustedes por qué sí miran así? ¿Ustedes saben algo Juanca, que yo no sé? Sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Algo diferente, algo que posiblemente ¿Llegué al usted 90? se va a aterrar. Llegué al 90, ¿verdad? Pues Juanca, va a tocar que le pida a su artista que así como lo ayudó a popularizar el jazz, lo ayudó a popularizar su nombre a través de la cuenta de X. Porque en estos momentos el resultado es Juanca Solarte 44%, Mauricio Quintero 56%. Pero ¿cómo me voy a desplomar así? ¿Cuál era el que iba en 80 y pico? ¿Yo? Juanca. Yo le dije a usted que es que eso cuando es esa cosa cambia muchísimo. Pero su merced 40 puntos, o sea, es la caída más horrible en la historia de la banda. Pasó. No, yo fui la primera que inauguró estar en la olla. Bueno, sí. Bueno, sí. Y subimos, así que yo por eso al comienzo no le creo mucho. Es como ley, ¿no? Cuando inician ganando tanto, ya al siguiente siempre se voltea. No me gusta esto que acaba de pasar acá. Pero bueno, vamos a meterle buena energía. Esta canción es buena, esta canción va a despertar a todos los juancarnianos. Los invito a votar por mí, por favor, muchachos juiciositos. Ahí el botico en nuestra cuenta de X @Blue Radio Co. Si les gusta esto que popularizó el jazz de una forma muy distinta, pues ya saben en dónde dejan su botico, sí señora. No, es que nuestros oyentes en YouTube están opinando un montón sobre el tema de repetirse las películas. Ah, qué bueno. ¿No? Entonces, miren, dice Cecilia Montoya B, 85, La sombra del amor. Ah, Ghost, qué buena. Ghost. Marlene Fernández me recuerda a Virgin River. Ah, vea. Claro, que fue la que dijo Pili que era, ¿cómo era Pili? Un lugar para soñar. Un lugar para soñar. Que Hernán Darío Ramos también dijo, la serie de María Clara es Virgin River. Gracias. Lilo y Stick, dicen por acá también. Sí, exacto, es que Lilo y Stick de Disney, que deja un mensaje de familia. Y Beatriz Selena Fierro, desde Panamá, dice: buen día al programa que me conecta con Colombia, amo Blue en todo, saludos a En Blue Jeans desde Ciudad de Panamá. Aprendo y un votó montón. por el perrito reja. Vamos. Bueno, ahí está. Vamos. Bueno, muy bien, a las 8:18 de la mañana vamos a hablar de migración, porque pues es un tema que está al día, que la situación geopolítica ha cambiado tremendamente, sobre todo para nosotros y en el vecindario. Claro. Así que hemos vuelto a invitar a la doctora Sandra Clavijo, experta en migración. Y bueno, primero que todo, muy buenos días, doctora Sandra Clavijo, ¿cómo le va? Buenos días, María Clara. Feliz año para ti, para la mesa de trabajo. Aquí feliz de estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar por una pregunta muy importante y es: ¿cuál es el cambio más importante en inmigración para este 2026 que todo el mundo tiene que tener en cuenta? Bueno, te diré, el 2026 marca un antes y un después en inmigración a los Estados Unidos. No es que Estados Unidos haya cerrado sus puertas, es que se acabó la flexibilidad.
Antes un error se podía corregir, hoy un error cuesta el caso completo. Firmas faltantes, formularios incompletos o evidencia mal organizada ya no generan segundas oportunidades y puede terminar en una denegación directa. Esto aplica tanto para casos presentados en Estados Unidos como para aplicaciones de visa ante la embajada americana, que las personas sencillamente omiten información o contratan a alguien para que llene la información y sencillamente está incompleta. Aquí es donde la representación de un abogado o una persona legalmente autorizada realmente cuenta. Ya no se trata solo de llenar formularios, sino de presentar un caso correcto, sea un caso de solicitud de visa, sea un caso de aplicación por una residencia permanente, debe ser coherente y estratégicamente programado desde el inicio. Ya no hay flexibilidad, señores. Esto es importante. Errores técnicos como firmas faltantes, formularios incompletos o evidencia mal organizada ya no aplican y pueden ser la negación del caso completo. Uy, qué miedo. Bueno, pero es cierto, por ejemplo, que Inmigración ahora revisa las redes sociales, historial de viajes y declaraciones pasadas. Y en esto de las redes, ¿qué quiere decir? ¿Cómo hay que estar en las redes para poder presentarse en la embajada? Las redes primero no pueden ser privadas. Eso es súper, súper importante. Si usted llega a la embajada americana y tiene sus redes privadas, ya empezó con el pie izquierdo. Deben de ser públicas y el gobierno debe tener completo acceso a esas redes. Por no decir que debe usted publicar. Usted en el formulario, cuando le preguntan en su formulario DS-160 acerca de sus redes, debe escribir todas las redes sociales, todas las maneras como usted aparece en el internet. Es totalmente cierto, ya todas las agencias lo revisan, miran su historial de viaje, las declaraciones pasadas. Señores, y es importante, siempre me encuentro, la DS-160, por favor, 2026, escriban lo que me estén escuchando, DS-160. Esa es la columna vertebral de su aplicación de visa. Eso debe ser coherente, pero debe ser coherente no solamente en el momento en que usted se presenta a solicitar la visa, debe ser coherente con lo que usted ha dicho en visas anteriores, porque lo que pasa es que la gente se olvida de lo que dijo, simplemente cambia la historia y esto es un no, además de lo de las redes sociales. Claro. Bueno, doctora Sandra Clavijo, ¿por qué en 2026 incluso delitos menores como un DUI, que me gustaría que se los explicara a los oyentes, puede llevar a la deportación? Bueno, es que anteriormente en Estados Unidos realmente las leyes han estado ahí siempre, han estado. Lo que pasa es que ahorita, y diría que desde el 2025 y particularmente ahora en el 2026 se están aplicando. No es que se crearon nuevas leyes, las leyes están ahí. El DUI, como tú lo dices, es DUI, que es manejar bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente el DUI era un delito que podría considerarse que no era tan grave. Hoy en el 2016 el enfoque migratorio es mucho más estricto. Ya no se analizan solo delitos graves, cualquier antecedente cuenta, señores. Que fui al supermercado y me gustó la salsita y me la voy a echar en la cartera, no, señores. Eso no existe, por favor. Eso se llama shoplifting, es un delito. Anteriormente era como que la gente decía, no, era nada particularmente. Hoy día es un delito, todo cuenta. Y cuando hablamos del DUI, que es manejar borracho, como diríamos en nuestro país, puede afectar seriamente el estatus migratorio, activar un proceso de deportación o impedir beneficios migratorios futuros. Las personas que llevan más de 10 años en Estados Unidos sí tienen derechos también, porque es que a veces la gente dice, pero es que yo llevo mucho tiempo. No importa, pero si tiene un delito, así sea menor, esto afectará su proceso migratorio. Por favor, importantísimo. Claro, y doctora Sandra Clavijo, para cerrar, ¿qué les podemos decir a los ciudadanos venezolanos? Es decir, la situación actual de Venezuela perjudica a los venezolanos que piden asilo en Estados Unidos. En Colombia tenemos mucho y por eso me parece que esta pregunta es pertinente. No, la situación actual los podría incluso beneficiar. Estados Unidos sigue reconociendo a Venezuela como un país con persecución política, represión y violaciones de derechos humanos. Recuerden que el caso de asilo no es acerca del país, es acerca de mi caso, es acerca de cómo yo presento mi caso, es acerca de cómo yo presento la evidencia y de cómo yo puedo sustentar ese caso, porque hay personas que volvemos a lo mismo. Le dicen a alguien, lléneme un caso de asilo político y sencillamente no sabe lo que se dijo. Y eso es muy
importante, señores, para el 2026. El gobierno está castigando peticiones frívolas. Una petición frívola es cuando yo digo, voy a aplicar a ver qué pasa. Entonces, Estados Unidos, ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, estoy gastando los medios del gobierno, estoy poniendo al personal del gobierno que trabaje de manera... o sea, bobamente, como diríamos nosotros en nuestro país. Entonces, es muy importante. Y María Clara, antes de cerrar, es importante decirle a la gente que las visas continúan abiertas. Realmente todo esto se ve y si miramos, es como para las personas que ya están en Estados Unidos, que tienen problemas en Estados Unidos, pero el gobierno sigue necesitando el turismo, sigue necesitando a los profesionales, a los empresarios, a los inversionistas y al talento extranjero. Entonces, por favor, que toda esta parafernalia de noticias no pare a las personas que quieren ingresar al país, que quieren hacer las cosas bien, que quieren hacer negocio con Estados Unidos, porque las puertas están abiertas y tenemos a un presidente que es un empresario, que le da la bienvenida a las personas que quieren venir a hacer las cosas bien y a traer su talento, su inversión y todo ese conocimiento a los Estados Unidos. Bueno, pues doctora Sandra Clavijo, muchas gracias. ¿Dónde la pueden contactar? Gracias a ustedes, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, sandraclavijo.visas, allí estamos trayendo información siempre y el que no me encuentra es porque no me busca. Sandra Clavijo, abogada de inmigración. María Clara y todos, les envío un gran abrazo, felicidades, y este año va a ser grandioso para todos los que queremos llegar a los Estados Unidos a hacer brillar nuestro país. Bueno, muy bien, doctora Sandra Clavijo, un feliz día, 8:25. Coco Chanel dijo, no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Por eso vamos a vestirnos para cada momento de la vida conservando la esencia, la educación y la clase. Ahora, en Blue Jeans, Jay Castañeda nos da la respuesta a ¿qué me pongo? 8:25 a.m. Los sábados en que me pongo contamos historias alrededor de la industria de la moda. Y hoy les quiero compartir cuando la moda dejó de ser ropa gracias a la historia del cine. Sí. Y se convirtió en eso, en un momento histórico. Chévere. Arranquemos con la década de 1930, cuando las mujeres cómo debían vestirse de una manera específica. Faldas, vestidos amplios, siluetas muy femeninas y bien marcadas. Y ahí aparece una película que se llama Marruecos. La protagonista era Marlene Dietrich. Era actriz y cantante alemana que aparece con un smoking masculino. Esto pues era obviamente para la época muy diferente ver a una mujer con pantalones. De hecho, ella fue la mujer que redefinió la estética femenina conocida como el ángel azul, así le decía, el ángel azul, por impulsar a las mujeres a vestirse como hombres, es decir, con pantalones. La gente que entendió con esta película algo diferente, que una mujer podía vestirse como quisiera, pero además que el estilo también podía cuestionar las normas sociales. Desde ese momento, ¿qué empezó a pasar? Pues que la moda empezó a verse como una forma de expresión y no como algo solo para aparentar. Ya luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la moda femenina era exagerada. Conocíamos los corsets, por ejemplo, sí, o estas faldas vestidos demasiado estructurados, incómodos. Y allí aparece la famosísima y bellísima Audrey Hepburn. Ella era una actriz, modelo y bailarina belga de la época dorada de Hollywood. Y en 1961, gracias a esta película famosa, Desayuno con Diamantes en español, Audrey muestra algo nuevo, y es que sale con un vestido negro, ceñido, sin corset, sin volumen, sin nada. Un vestido sencillísimo, líneas limpias, negro y pues además muy cómodo. ¿Qué aprendió el mundo con esta película? Que la elegancia no necesitaba exceso. Audrey además ayudó para que la moda pues fuera más ligera, más práctica, más cercana. Me encantaba algo de ella, y es que ella rechazaba el exceso, rechazaba lo excéntrico. Le gustaba ser muy natural, muy sencilla, y eso convierte el mundo de la moda a algo más elegante. Y la gente entiende que no se necesita ser excéntrico, llamativo para hacer o para atraer el lujo. Luego recordemos también que hasta los años 50 la moda la dictaban los adultos, ¿no? Pues era como de la gente mayor, las élites y las grandes casas. Sin embargo, en 1955 eso cambió con James Dean. Yo creo que ustedes se acuerdan de Rebelde sin causa. Claro. Sí, por supuesto. La película que lo llevó a ser uno de los actores estadounidenses más reconocidos. Y en esta película él rompió reglas. Salió con camiseta blanca, jeans y chaqueta roja. Eso pues era
algo cero elegante, pero además algo muy curioso, la camiseta blanca la usaban como ropa interior en esa época. Sí. Entonces, pues para todos fue fuertemente llamativo que un actor o que en una película pues saliera en pijama. Mostrón. En pijama, sí, Claro. y no en smoking o no con sus trajes formales. Por primera vez los jóvenes vieron en el cine a alguien igual a ellos. Entonces, desde ese momento, la moda empezó a cambiar y empezó a nacer desde la juventud, desde los jóvenes, desde el ojo de las calles y no desde el lujo. Un año después, en 1955, hay una escena icónica que todos conocemos, y es la escena de Marilyn Monroe, que está grabando en Nueva York, y por el metro su falda se levanta y ella sigue actuando como era ella, Queda ¿no? Una como mujer. una Pavlova en esa escena. Pero claro, pero es verdad, dulce, sexy, bellísima, Precioso. pues como era ella. Era enorme, además. Era enorme, sí. Ella se le levanta su vestido, hizo pues su papel de siempre. ¿Y por qué la escena fue tan famosa? Porque mostró algo nuevo, y es que la sensualidad también podía ser natural, pero además la gente entendió que la imperfección también podía ser muy, muy bella. Ya en los años 60 traen cambios sociales profundos, pues aparece la música, el estilo jovial, la libertad, y aquí voy finalizando con Brigitte Bardot, una actriz, cantante y escritora acaba de francesa morir. que falleció el pasado 28 de diciembre, sí señora, a la edad de 91 años en su residencia en Francia, y ella fue recordada también por ser uno de los íconos de la moda y símbolo sexual. Ella fue admirada por su autenticidad y como ese desafío al patriarcado a través de la libertad sexual. Ella protagonizó pues centenares de películas, pero hay una que la recuerdan muchísimo y es Y Dios creó a la mujer. Era un drama francés, pero también interesante, una escena donde ella baila con un movimiento pélvico bastante llamativo, y pues la gente la criticó, el escándalo. Sin embargo, gracias a esta escena pues la llevó a ser una de las mujeres más famosas, pero además también recordada como una mujer que no le importaba nada, es decir, vestía como quisiera, Salió ropa desnuda pequeña, de frente. descalza. Yo no sé si ustedes se sí. acuerdan, en esa época yo estaba muy pequeña y salió en cromos, en la portada de cromos, de frente totalmente desnuda. Eso todos los papás escondían la cromos y la vaina, pero ahí estaba ella pelada. Rompió todas las reglas, así es. Sí. Pero vestía sencillo y mostraba una sensualidad, relajada, natural, cero forzada. Sí. Era ella, muy auténtica. Así que entre 1930 y 68 el cine pues nos enseñó algo fantástico. La moda no es solo ropa, es contexto, es época y es identidad personal. Para mí pues es la base de la moda actual. Sí, por supuesto. Vi por allá de Raquel Welch, me pareció. ¿No? Una de vestido, mire. No, Ella es Brigitte Brigitte Bardot. Bardot, sí señora. Ah, sí, perdón. Con sus escotes y Sí. siempre sus looks Listo. más sexys. Hasta aquí historias en que me pongo. Un estudio reveló que escuchar música en vivo puede reducir el estrés hasta un 30%. ¿Qué prefiere usted, escuchar un concierto en vivo o su playlist en casa? En Blue le ponemos cara a la radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. ¿Cuántas veces desbloqueas tu celular al día? Un estudio dice que entre 80 y 150 veces se desbloquea el celular en el día, pero de casualidad es hábito, ansiedad o rutina digital. Cuéntanos en nuestros comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. ¿Qué es la fatiga digital? Pasamos más de 6 horas al día frente a las pantallas. El resultado, agotamiento mental, insomnio y dificultad para concentrarse. Desconectarse hoy día es vital para nuestra salud. En Blue le ponemos cara a la radio. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. Las mujeres muy comúnmente me escriben diciéndome: Lina, estoy cansada de mi relación, estoy cansada de mi esposo, es un buen hombre, ha sido un buen papá, yo sé que me ama, yo lo amo, pero no puedo estar con él, no logro entenderme con él, todo el día nos la pasamos peleando, lo quiero dejar, ¿qué hago? He escuchado que tú hablas de un tercer camino y no entiendo, ¿me puedes explicar de qué se trata ese tercer camino? Y mi respuesta es claro que sí, es más, te puedo acompañar a recorrerlo si de verdad quieres trabajar en ti. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero es que vas a ser consciente de tus pensamientos y al hacerte consciente de tus pensamientos te vas a dar cuenta de que tienes un montón de argumentos contra tu esposo parecidos a: él me hace, él me dice, no me lo aguanto, es que cuando él llega, es que si él no hiciera, es que si él me ayudara, todo sería diferente. Esos pensamientos te hacen poner el foco en él, en el afuera, y creer que el alivio va a venir cuando él deje de hacer esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que sea mentira o que te lo tengas que aguantar, seguramente tu esposo es todo lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero proponerte que antes, sí, y por un momento, dejemos de poner la mirada en él, de hablar de él, y me contestes estas 3 preguntas que te tengo. La primera: ¿te consideras una mujer amorosa y conciliadora? ¿Por qué sí o por qué no? Esa es la primera. Segunda, ¿eres una... 8 de la mañana, 36 minutos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio y esta buena canción es de 1998, No Puedo Olvidarme, de MDO, sí, el grupo derivado del grupo Menudos, pues se llamaban los MDO en esa época de finales de los años 90, y tengo esta canción en esta batalla musical porque estamos hablando este fin de semana acerca de la crisis de la memoria. No puedo olvidarme de ti, MDO. Vamos a ver cómo me va en esta batalla porque la gente a veces se olvida de votar por el equipo de Mauricio, en nuestra cuenta de X, @Blue Radio Co. Si le gusta esta canción, si le trae bonitos recuerdos, le encargo el botico. No se olviden de mí, por favor. Bueno, tampoco se están olvidando de Juanca, porque por aquí Camilo Silva en X nos dice: hola, buenos días, feliz año para toda la mesa, arrancando bien el año escuchándolos, vamos Juanca, ese 40% lo vamos a subir. Bien. Y la película que me repito, El Demoledor de Stallone, vamos Juanca, vamos a ganar. Qué bueno. Y Liliana Mesa dice: buenos días y un feliz año para la mejor mesa de trabajo, mi voto por la bestia de Melgar. Se les extrañó el fin de semana pasado y me encanta tenerlos de regreso, éxitos y millones de bendiciones. Estuvimos el domingo, no estuvimos el sábado, pues por la noticia de Maduro que cedimos el espacio al servicio informativo, pero el domingo sí estuvimos aquí como siempre. Entonces, bueno, Mercedes Briceño manda una foto desde Monterrey Casanare, el gentío a la orilla del río. Tienen que verla. Claro. Un súper saludo desde 2026 para todos, muchos más programas. Y hay un gentío bañándose en ese río. Sí. Se ve apetitoso. Bueno, ¿qué está pasando, Jay? Apetitosas las votaciones, Juanca, porque ¿Por qué? sigue pasando algo extraño. Juanca 48%, Mauricio 52%. Bueno. No se movió. Se van acercando. No, subí, ¿cómo que no? Un poquito, Sí, señora. un poquito, ahí voy ya.
Recuperando mi dignidad. Eso vaya que le tomen las medidas de su tanga, Juan. Perrito de reja y yo aquí firme. Bueno, muy bien. A seguir votando en nuestra cuenta de X @Blue Radio Co. Usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Bueno, muy bien, a las 8:41 de la mañana nos vamos con nuestro tema central. Mientras nos conectamos con el doctor David Vázquez, pues es que hemos hablado de la niebla mental. Sí, señora. Y la niebla mental surgió de una conversación porque, y esto pareciera ser sobre todo, o hacer un énfasis en las mujeres en la época de la menopausia. Entonces tiene características, esa niebla mental tiene que ver con esas cosas que se van olvidando y como que, ay, ¿qué era lo que iba a hacer? Ajá. Ay, ¿qué era lo que? Es decir, tantas cosas de ese estilo genera dificultad para concentrarse, la niebla mental. Oigan, es que yo me pongo a pensar y en la menopausia el cuerpo de una mujer cambia hasta lo mental. Sí, hasta por lo supuesto. mental. Es decir, la cosa es tan compleja, pero una vez pasa la menopausia, es como un renacer, que es como lo que han dicho los médicos. Es decir, somos poderosas, nos sentimos súper bien, es como ese cierre de la vida ya importante, Sí. Transformación en todos los sentidos, bueno, en fin. ¿Está listo? Bueno, doctor David Vázquez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, María Clara. Gusto de saludarte. Bueno, me alegra mucho. Yo estaba aquí hablando de esa conversación que sostuvimos el otro día de la niebla mental y lo relacionaba mayoritariamente con las mujeres, sobre todo en época de menopausia. El doctor David Vázquez es médico cirujano de la Universidad Javeriana, tiene muchas especializaciones y tiene muchísimas, es un científico realmente, tiene muchos libros publicados, es muy respetado internacionalmente. Así que, doctor David Vázquez, arranquemos por el comienzo, como dicen. ¿A quién le da la niebla mental? ¿Qué es? ¿Qué características tiene? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La niebla mental es un concepto del siglo XIX que un médico inglés llamado Edward Tilk acuñó porque vio que las mujeres de esa época victoriana
que estaban alrededor de la menopausia tenían ciertos olvidos, cierta falta de concentración, cierta pérdida del hilo en las conversaciones, y él acuñó el término como niebla mental. Sí. Pero cada vez tiene más importancia, y ahora quienes nos dedicamos al estudio y al tratamiento y al acompañamiento de la menopausia, hemos tomado el... Ay, se nos fue. Bueno, no, es que él hablaba de eso, mire, los problemas para recordar información y seguir conversaciones. Claro. A mí, yo me daba cuenta que a veces me pasaba. Estaba hablando y de pronto lo hilaba con otra cosa y decía, no, pero esto Sí. no. Pues uno se da cuenta, ¿verdad, doctor David Vázquez, que le está pasando eso? Sí, claro, la mujer se da cuenta y consulta por eso, y a veces la angustia mucho. Claro. Bueno, y esas características especiales, esa falta de concentración, esos olvidos, ¿eso es superable? ¿Cuál es la diferencia entre esa niebla mental y un Alzheimer, si lo pudiéramos decir así? ¿Y un qué, perdón, que no te escuché, discúlpame? Y el Alzheimer, doctor Vázquez. Ah, ya. Es una pregunta importantísima. La niebla mental es un conjunto subjetivo de síntomas, como ya comenté, de pérdida del hilo de las conversaciones, de olvidos de fechas, de cosas, de nombres, de películas, de canciones, pero no tiene relación con el Alzheimer ni con trastornos cognitivos. De hecho, son situaciones que se presentan en aproximadamente la mitad de las mujeres en la menopausia y que producen un poco de angustia y ansiedad, pero no es un Alzheimer, ni mucho menos. Claro, usted, digamos, dentro de estas características, doctor Vázquez, se habla de la dificultad para hacer múltiples tareas. Y las mujeres tenemos fama de ser multitasking. Eso realmente, o digamos, ¿cómo se percibe en el sentido de que una mujer que podía hacer muchas cosas al tiempo empieza de pronto no a poder hacer tantas, pero es que realmente somos multitasking? Exactamente. La mujer, y sobre todo hoy en día, en esta época moderna que la mujer representa y ejerce muchos roles, no solo en el hogar como antes, sino laborales, sociales, familiares, directivos, pues le angustia mucho que de pronto en una reunión quiera recordar un suceso, un nombre, una fecha, una empresa, algo que tuvo lugar, y como que se le va la onda, como que no se acuerda. Y mientras más se pone a pensar en eso, más se angustia y menos se va a acordar. Esa es exactamente la niebla mental, pero no es una enfermedad. En algunos casos y en algunas situaciones que en consulta uno capta, sí es bueno que la vea, inclusive un psiquiatra o un neurólogo, porque puede ser un síntoma no de niebla mental, sino de trastornos ya cognitivos. Para eso existen pruebas y existen técnicas para detectarlos. Además, hay que evaluar que hay factores de riesgo, como todo en medicina, que hacen más susceptible a la mujer, no solo de tener niebla mental, sino a futuro de tener trastornos cognitivos. Bueno, esa niebla mental, doctor Vázquez, se trata, usted habla de psiquiatra y habla, digamos, de diferentes especialidades. ¿Eso se trata siempre con medicinas o se puede tratar solo con terapias? ¿Cómo sería ese tratamiento? A ver, quiero hacer énfasis, María Clara, que la niebla mental no es una enfermedad. No es una cuestión que amerite una preocupación grave de la mujer, para nada. Sí. Son situaciones que se presentan inclusive también en hombres, que jocosamente uno le dice el alpiste, que es el Alzheimer con el despiste, que uno está en una conversación y de pronto, ay sí, yo vi esa película, ¿cómo era que se llamaba? Claro. Y uno siempre ha trabajado con esa película y de pronto se le olvida. Sí. Pero eso no es una enfermedad, no es necesario ir al psiquiatra. A lo que me referí es que el médico en la consulta debe tratar de averiguar si la mujer realmente es simplemente niebla mental, como te digo, la mitad de las mujeres la sufren, sino que ya es un trastorno mucho más severo, no niebla mental, sino un trastorno más severo que amerite el tratamiento, digamos, o la consulta con psiquiatría o con neurología.
es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo para la niebla mental. Sí. Por ejemplo, la pobre condición social, el hecho de no tener pareja, la soledad, enfermedades concomitantes no controladas como diabetes, como hipertensión, etcétera. Claro. Doctor, tenía otra pregunta, pero algo que acaba de decir usted me genera mucha curiosidad. ¿Cómo puede afectar el hecho de no tener pareja esta condición de niebla mental? Claro, el hecho de la soledad. Quiero recordar aquí la famosa frase de García Márquez, que la vejez es un pacto con la soledad. Sí. La menopausia no es la vejez, pero la acompaña en razón de que se presenta en la segunda mitad de la vida de las mujeres. Entonces, el hecho de que una mujer esté sola, viva, sola, no solamente la coloca en riesgo de tener más posibilidades de sufrir de niebla mental, sino de una gran cantidad de situaciones médicas, sociales. Claro. ¿Sí? Entonces, una mujer que no tenga con quién hablar, que solamente tenga un televisor prendido o un radio prendido, es mucho más riesgo que tenga este tipo de situaciones que a una mujer que viva con su pareja o con su familia o que viva en un entorno social importante. Por eso yo en consulta y a mis amigas siempre les recalco la importancia de los parches. El parche del colegio, el parche de la universidad, el parche de los vecinos. Ay, sí. Y ahora que estamos en campañas políticas, pues hasta el parche político, no importa cuál, pero estar en contacto con otras personas. Así sea peleando. Sí. Doctor, buenísimas esas recomendaciones. Sí. Doctor, ¿cómo sabe uno como mujer si es la perimenopausia, la menopausia o si realmente está teniendo una enfermedad? O sea, esos olvidos, ¿cómo uno hace para no confundirse y no pensar que es una cosa o que es la otra? Es importante la observación. Les quiero recordar a ustedes y a mis queridas oyentes que la menopausia es un momento en la vida de la mujer, es la última regla, punto. Lo demás que rodea la menopausia se llama climaterio. O periodo de transición, que antes lo llamábamos perimenopausia. Pero la menopausia es la última regla, como la menarquia es la primera regla en la adolescencia. Alrededor de la menopausia, por la caída de los estrógenos principalmente, se empiezan a ver este tipo de situaciones como la niebla mental, que repito, no es una enfermedad, pero sí es una afectación en la calidad de vida de la mujer. Perdónenme el ejemplo, los calores en la menopausia, que lo sufren 2/3 de las mujeres, no son una enfermedad, pero sí afectan la calidad de vida de la mujer. Y el médico, cuando capta en la consulta estos alpistes, perdónenme la expresión, estos pérdidas como del hilo de la conversación, de la concentración, de que se les olvidan algunas cosas, debe hacer evaluaciones para ver si solo es niebla mental o si efectivamente estamos ante un inicio de un trastorno cognitivo. Doctor, ¿y qué ejercicios, hábitos o direcciones claras podemos implementar para evitar esa niebla mental o esa sobrecarga sostenida? Excelente pregunta. Me hace acordar ustedes de que nunca se deben tomar decisiones en una mesa sin que haya una mujer presente, porque veo que son muy brillantes. A ver, no olviden esa frase, no olviden la frase, nunca tomes decisiones en la mesa y en ninguna parte sin que haya una mujer presente. Ya se la envío a mi esposo. ¿Sí? Entonces, a todos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Uno, controlar las enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, osteoporosis, todas esas enfermedades deben ser controladas. Segundo, hacer ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Caminar. Caminar es sudadera tenis, sino que como camino yo en Unicentro. Sudadera tenis y tener la rutina. Sí. Tercero, la vida social que ya mencioné. Los parches, estar acompañado. Cuarto, ejercicios mentales simples como hacer crucigramas, hacer sopas de letras, jugar ajedrez, jugar cartas, jugar dominó, todas estas cosas. Leer, importantísimo, leer. Y hacer actividades en las que haya contacto con otras personas. Sí, porque es que hoy en día, discúlpenme, la mayoría de las señoras están aplatanadas viendo la televisión, viendo películas, viendo telenovelas. Yo no tengo nada contra eso. Turcas, coreanas, etcétera. Pero eso no lleva el contacto social que es tan importante. Sí. Entonces, eso siempre se debe estimular en las mujeres.
Y, por supuesto, en los hombres que tienden más a la soledad con los años. Pero en la parte de la mujer, claro, esto no es solo de mujeres, es de hombres también. El problema de la menopausia es que cuando se caen los estrógenos, que es la hormona femenina, hay una cantidad de afectaciones en la vida de la mujer, entre esas la niebla mental, que es de lo que estamos hablando hoy. Doctor, dicen que cuando una persona tiene problemas de memoria, uno no debe caerle encima como, pero si yo le dije ayer, ay, pero ya le volví a repetir. ¿Qué hacer en esas situaciones? Eso, ¿cómo se maneja uno alrededor? ¿Cómo lo podemos manejar quienes estamos Es una estupenda observación, y no solo en niebla mental, en todo. Al gordo no le gusta que le digan gordo. El único que le puede decir gordo a una persona es el médico. Ni siquiera el marido, ni nada. Es el médico y debe decir, estás un poquito pasadita de peso, vamos a mejorar la calidad de vida, el bienestar, y no vamos a bajar de peso, ¿sí? Pero no hay nada peor que caerle a una persona que está en un momento de esos. Pero si te acabo de decir que era lo que ibas a comprar en el supermercado, que es muy común esta parte. Entonces, hay ayuditas. Escriban, anoten el celular, la foto del celular, para evitar esto, sobre todo socialmente y sobre todo en la parte laboral. Hoy en día hay ejecutivas muy brillantes, seguramente muchas de ustedes, aunque veo por su voz que son extremadamente jóvenes. A María Clara la conozco hace muchos años y es casi una doncella. Entonces, siempre en el ambiente laboral, en las juntas directivas, en las juntas médicas, en los hospitales, que hay tantas mujeres ahora, pues no caerle, no agredir de palabra a una persona que tiene un poquito de niebla mental en un momento dado, porque a todos nos pasa. Es más, inclusive a los jóvenes, ¿no? No es que los jóvenes estén exentos de esto, y ni las jóvenes. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, con la caída de los estrógenos, que son hormonas fundamentales en la mujer, y esto sucede en la menopausia, pues se afecta un poquito más esta parte, porque hay una afectación pequeña cerebral, porque el cerebro tiene cantidades de receptores de estrógenos que ayudan a todas estas situaciones. Doctor David Vázquez, a nosotros nos encanta su sentido del humor. La verdad. Buenísimo, estoy que le pido cita. Es ginecólogo, pero estoy que le pido cita. Personas nerviosas y en personas con niebla mental. Eso, para sentarme allá a hablar carreta con usted, Doc. Muy bueno. Sí, no, David es espectacular. Bueno, David es por fuera de micrófonos, el doctor Vázquez. Bueno, recomendaciones más allá de lo que hemos hablado, doctor David Vázquez, para nuestros oyentes, hombres y mujeres. Bueno, uno, hay algo que no he dicho, pero es importante, lo que coman. Ojo, los carbohidratos, las harinas, los dulces, las gaseosas, los paqueticos, el pan, todo esto no es muy bueno. La dieta es importante, aumentar las proteínas, aumentar las harinas que son de nuestros ancestros, como el maíz, y la yuca, y menos de lo otro. Eso es uno. Dos, el ejercicio. Tengan la rutina del ejercicio. Caminar es el mejor ejercicio. Créanme, no afecta las rodillas. Tener parches. Perdónenme que insista en esto. Tener parches. Hablen con las vecinas. Organicen una ida a la biblioteca, a Monserrate, etcétera. Eso es importante, tener los parches, no aislarse, no estar solo ante una pantalla de la televisión. Entre otras, que eso no son sino noticias malas. ¿Quién no se va a poner ansioso con esto? Los ejercicios mentales que ya mencioné, juegos de mesa que se han abandonado tanto por esta tecnología. Los juegos de mesa son fundamentales. Curar las enfermedades y tratar las enfermedades con las que uno tiene que vivir cuando va para viejo. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la tiroides, la osteoporosis, el cáncer. Muchas pacientes mías son pacientes oncológicas que el cáncer realmente hoy en día es supremamente manejable, la gran mayoría de los cánceres. Entonces, una paciente oncológica es una paciente por definición ansiosa, depresiva. Y si a eso le agregamos la niebla mental, pues va a ser mucho más la ansiedad para ella. Siempre trabajar los médicos en equipo, los ginecólogos, los que hacemos menopausia. Tenemos el endocrino de confianza, el ortopedista de confianza, el oncólogo de confianza, el cirujano de confianza.
porque es que la mujer, para los ginecólogos, la mujer no es solamente los genitales, la mujer es una mujer con todos los órganos pendientes, y los ginecólogos debemos pensarlo así. Los ginecólogos no somos los médicos de los genitales, somos los médicos de las mujeres. Y por eso el diálogo, el conversar con la paciente es fundamental, entre otras para detectar si simplemente es una niebla mental o si ya estamos un poco ante un deterioro cognitivo leve. Entre un 8 y un 10% de las mujeres con niebla mental realmente tienen un deterioro cognitivo leve que hay que detectar y hay que acompañar. Doctor David Vázquez, usted ha dicho algo con lo que me quiero quedar. Porque es que lo que usted decía, el ginecólogo no es solo el médico de los genitales, sino de la mujer integralmente. A mí eso me parece, no, es decir, uno lo piensa, pero nadie lo dice. Y que lo diga usted me parece de una importancia brutal. ¿Cómo se pueden comunicar, doctor Vázquez, dónde pueden contactarlo? Bueno, el teléfono de mi consultorio es 311-237-4888. Lo voy a repetir. Sí. 311-237-4888.